no aparte del proyecto. Si el Congreso no acepta las objeciones del presidente. El Congreso tendría que enviar eso a la Corte Constitucional para que la Corte decida, ¿no? Pero yo me resisto a creer que la Corte Constitucional vaya a cambiar de criterio y vaya a reconocer que el presidente puede objetar una reforma constitucional. Debatir el acto en sesión extraordinaria y archivarlo. En sesiones extraordinarias no se puede discutir nada de lo que tenga que ver con una reforma constitucional. Esos son atropellos tan atropellos por la soberbia del gobierno. Es que el gobierno ha debido enterrar el proyecto desde el día 1. ¿Cuál será el papel de la Corte Constitucional? La Corte Constitucional intervendría en caso de que el Congreso no acepte las objeciones del gobierno. ¿Referendo, la única salida? Es una de las salidas porque antes del referendo bien puede ocurrir que el Congreso haya aceptado las objeciones del gobierno. Bien puede ocurrir que, si no las aceptó, la Corte se haya pronunciado con carácter obligatorio para todo el mundo, declarando inexequible. Frente a estas opiniones queda claro que el acto legislativo ha puesto en una encrucijada las tres ramas del poder público, ya que quienes las representan no han determinado cuál es la vía legal para derogarlo. Vamos a darle la palabra a nuestros chateadores. Se comunican a esta hora con el primer café. Jennifer Giraldo. Sí, señor, siguen las inquietudes de nuestros chateadores. La primera es, la hace Pedro 28. ¿Quién va a pagar los costos que generen todos estos cambios? Y la segunda pregunta la hace Anita. ¿Por qué en Colombia no hay culpables? Si los micos de esta reforma quieren liberar a unos criminales que están en la cárcel, ¿quién responde entonces? Le corresponde a usted, doctor Juan Manuel Charri, responder, en este caso a los chateadores. ¿Quién va a pagar los costos de lo que ya se ha hecho y de lo que vendrá con un referendo? Seguramente. Bueno, depende de qué costos estemos hablando. Desde el punto de vista de responsabilidades, yo creo que debe haber responsabilidades políticas. Además, el foro del Congreso es un foro democrático para debatir los temas de interés de la sociedad y no necesariamente para sacar, digamos, el producto final que sea una ley o un acto legislativo. El hecho de que en este momento se esté debatiendo la vigencia y la conveniencia de un acto legislativo no quiere decir que se hayan perdido los recursos. Los foros democráticos son para eso. De manera que para mí el planteamiento de los 3.000 o no sé cuántos millones de funcionamiento del Congreso debatiendo el acto legislativo de ninguna manera son recursos perdidos. Es el ejercicio del debate, la deliberación, la oposición y se dan circunstancias como estas. Yo creo que institucionalmente está planteada una salida. La salida, por supuesto, lo hemos dicho, es una salida cuestionable en el campo de la interpretación. Yo veo con preocupación que se quieran cerrar los espacios de interpretación. Los hay muchos y los hemos tenido en la historia de muy diversos niveles. La propia Constitución del 91 nació a contraletra de una decisión plebiscitaria expresa por una interpretación de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional, a contraletra de normas expresas en la Constitución, ha abierto interpretaciones para conocer sobre la competencia de reforma del Congreso. Ha establecido términos para no resolver tutelas a pesar de que la Constitución dice que se pueden resolver en cualquier tiempo. De manera que acudir a interpretaciones literales, cerrando la posibilidad de otras interpretaciones, me parece que no es el camino constructivo para resolver las controversias y los problemas institucionales. Tenemos que dar ejemplo de capacidad de solución institucional, de estabilidad, de país que tiene resortes y competencias para solucionar estas situaciones y no invitar ni al caos ni a propuestas inconstitucionales. Querer revocar el mandato presidencial, revocar el Congreso, son salidas que no están previstas y que serían igualmente inconstitucionales. De manera que debe ser una reflexión crítica con argumentos y con soluciones que sean lo menos perniciosas para la estabilidad de las instituciones. ¿Qué espera que ocurra mañana en el Congreso de la República en las sesiones extraordinarias? Yo soy de la tesis de que la solución más beneficiosa para todos es el archivo de ese proyecto. Y ya vendrán, por supuesto, las responsabilidades que creo que tienen que haberlas, sobre todo en la transparencia de lo que pasó y que podamos ver cuáles son las causas. Porque si vamos un poco más atrás, en mi opinión, buena parte de la responsabilidad la tiene la ingeniería constitucional. La Constitución del 91 generó un indebido cruce de competencias Congreso-Cortes, en el sentido de que el Congreso es el que deduce y investiga a los magistrados, y los magistrados
se encargan de investigar congresistas a través de la pérdida de investidura y del fuero penal. Ese cruce es pernicioso y es la consecuencia de este enfrentamiento, que ha demostrado que el Congreso no es el foro ideal para hacer una reforma a esas competencias de investigación de congresistas. ¿Considera usted que se desgasta, perdóneme la expresión, el pueblo cuando insiste en ir a firmar el referendo y que la solución va a aparecer mañana y pasado mañana en las sesiones extraordinarias? Mire, yo soy muy amigo del tema de la participación ciudadana, pero allí también hay responsabilidades muy delicadas que la sociedad colombiana no ha analizado cuidadosamente. La ley 134 fue una ley de obstáculos a la participación ciudadana. De hecho, es muy difícil, y la historia lo ha demostrado, que haya decisiones ciudadanas exitosas. Yo veo con preocupación que esa cantidad de reglamentos terminen obstruyendo la participación ciudadana. De manera que está muy bien que se expresen, está muy bien que tengan una solución y ojalá pudiéramos llegar más pronto que tarde a reformar esa ley para que haya verdadera participación ciudadana, que sea efectiva y que sea pronta para intervenir en problemas como estos. Doctora Ángela María Robledo, una televidente habló de manos oscuras que estarían detrás de este adefesio de la reforma a la justicia. ¿Usted le da la razón a esta expresión? ¿Sí hubo manos oscuras que la dirigieron? Pues creo que aquí hubo dos condiciones y es que, como bien se decía acá entre los panelistas, aquí también ya hubo otra reforma previa que fue permitir que los congresistas no declararan conflicto de intereses cuando se trataba de actos legislativos. Esto fue previo. En su momento creo que no se vio lo que estaba ocurriendo y fue algo similar, digamos, el mensaje fue un poco ese parecido al que hizo Álvaro Uribe en su momento de voten, voten antes de que se vayan a la cárcel. Aquí un poco era voten, voten antes de que sus... Antes de que salgan a vacaciones. Sí, no, voten, voten, cuando se reformó eso que fue el año pasado, antes de que sus impedimentos y sus sentencias sean realidad. Yo lo que leo con mucho dolor es que de todas maneras esto muestra que el tema de la parapolítica sigue vivo en el Congreso de la República. No hay que olvidar, cerca de 189 entre excongresistas y congresistas tenían procesos de investigación. En el Congreso actual, cerca de 40 tienen procesos de investigación por parapolítica y otro tanto por pérdida de investidura. Entonces creo que aquí se legisló de todas maneras con conflicto de intereses vivo y con una reforma que pasó por toda la legalidad, pero que afectaba absolutamente el espíritu del Congreso. Y no olvidar que en su momento fue Navas Talero quien hizo un llamado cuando se estaba tramitando este acto legislativo y dijo, eso se puede resolver buscando que quienes se declaren impedidos y el quórum que quede se reconozca como proporcional y no haya que tocar este tema de conflicto de intereses que fue, digamos, evidente. Yo digo que más que hechos oscuros, esos son realidades de este país y que es lo que nos llama, en medio de toda esta indignación, a preguntarnos por quién votamos, a quién elegimos. Es que el tema de estar allí en cuerpo ajeno es una realidad. Cuando se tramitó, que es otra cosa que no se ha discutido, la reforma política, quedaron habilitados todos los parientes. Allí también pudimos en un momento determinado, quienes votamos en contra de que parientes cercanos pudiesen en un momento determinado, cuyos papás, hermanos, tíos habían estado comprometidos en la parapolítica, no quedaran inhabilitados, no se hizo. Entonces por eso yo digo, no hay que darse ahora, digamos, muchas bendiciones diciendo esto estaba allí, estas cosas venían pasando y esto se veía venir. El que los congresistas iban a legislar en beneficio propio se veía venir. Pero igual insisto, como han insistido mis compañeros panelistas, aquí no se trata de buscar salidas que nos lleven a una dictadura, aquí hay que buscar salidas democráticas, por supuesto con los costos políticos que hay que hacer y ayer también en este asunto de las interpretaciones, yo no soy abogada, pero he estado trabajando con abogados, yo sí creo que hay que dejar abierto el espacio de las interpretaciones, ustedes nos lo han enseñado, el derecho también es hermenéutica y por ese lado me parece clave que hay que dejar ese espacio, pero también señalar, como decía Armando, este acto legislativo existe y eso le da toda la fuerza a la revocatoria de este acto legislativo, es decir, la invitación a todos los bogotanos y bogotanas y a todos quienes ven Canal Capital a que firmen. Esa firma no está costando nada, lo más interesante es que esa primera recolección, cierto Armando, no ha costado un peso,
se nos han acercado voluntarios a decir ayudo. Ayer en el Parque Santander se acercaron cantidades de personas y estuvieron horas, regalándole hora a Colombia para eso. Entonces, no todo tiene que pasar por el signo pesos, aquí está, digamos, en juego el futuro de la democracia en Colombia. Yo creo que hay que entenderlo así, hay que explorar todas las salidas y esperemos salir de esto que se ha dicho, un abismo, es volver esta crisis, como dirían los chinos, un camino hacia la construcción y no hacia la destrucción. Yo creo que eso es un poco como el llamado que como congresista hago en este momento de lo que estamos viviendo en Colombia. Fernando Aponte, muy buenos días. Nos llama usted desde la localidad de Suba. ¿Qué tiene que decir frente a este tema? Sí, muy buenos días. Pues primero que todo, gracias por el programa porque la participación ciudadana es muy importante. Primero que todo, me parece indignante que el papá, el fundador de todos los paramilitares en Colombia, convoque una asamblea constituyente cuando los más beneficiados son los amigos de él, o sea, el señor Álvaro Uribe. Me parece que el presidente Santos puede tumbar la ley que sea porque pues él es la voz del pueblo. Y por último me gustaría también que todo el país conociera el nombre de los congresistas que aprobaron estas leyes para que los colombianos sepan quiénes son estos corruptos y quiénes son los beneficiados con esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Fernando Aponte, por comunicarse con El Primer Café. Doctor José Gregorio Hernández, aparecen también ideas de parte del uribismo de convocar a una constituyente. ¿Qué tiene que ver esto con todo este adefesio que hemos considerado que es la reforma a la justicia? Yo creo que no nos debemos dispersar, porque o sacamos adelante el referendo, y para eso se están recogiendo las firmas, o sacamos adelante una constituyente, pero las dos iniciativas simultáneas van a chocar entre sí necesariamente, porque también tenemos que pensar, la Asamblea Constituyente tiene que pasar por una convocatoria que hace el Congreso mediante ley de la República. El Congreso llama al pueblo y el pueblo es el que convoca a la Asamblea Constituyente. En ese tiempo en que sesiona la Asamblea Constituyente, el Congreso debe permanecer al margen. El Congreso no puede seguir ejerciendo su función constituyente. Es un camino bastante difícil, está lleno de dificultades porque viene también la necesaria intervención de la Corte Constitucional que tiene que revisar el acto de convocatoria, en fin. Yo creo que no le debemos agregar dificultades a este asunto y más bien, como decía la doctora Ángela, tendríamos que pensar en buscar soluciones que sean democráticas, pero que no nos enreden más desde el punto de vista de aquello que se puede lograr. Y los constitucionalistas tenemos que pensar, tenemos que estudiar, a ver si se le encuentra alguna salida. Por lo pronto, me parece que no debería promulgarse el acto legislativo mientras se toma una determinación, pero esa determinación no se puede adoptar en las sesiones extraordinarias porque está por fuera de tiempo. Ya terminaron las dos sesiones, los dos periodos de sesiones ordinarias. Ya el Congreso no puede hacer en este momento nada respecto de ese acto legislativo. Y si vamos a seguir cometiendo errores, si vamos a seguir llenando el camino de dificultades, no vamos a llegar a ninguna parte. Me parece que, en síntesis, mi idea es, no se promulgue, no hay un plazo establecido en la normatividad para la promulgación de los actos legislativos, que no entre en vigencia y mientras ese tiempo lo aprovechamos, debemos pensar más bien en una propuesta futura de reforma de la Constitución, de reforma de la ley en materia de administración de justicia, de modo que ya venga el Congreso y mediante un acto legislativo derogue el otro. Esa sería la posibilidad. Javier Marín, desde la localidad de Bosa, muy buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Qué tiene que decir frente a este tema? Bueno, quiero agradecerles por el programa.
por la imparcialidad, un programa de opinión ante la gente. Vemos que este país, y decirle a la gente que el voto es sagrado, que sepamos por qué vamos a votar, no por lo mismo de siempre, que hacen las leyes para beneficios de ellos, que con un sándwich de barro le dan a la gente un tamal y compran el voto por 50.000 pesos. Entonces, por favor, el país tiene que cambiar. Y al doctor José Gregorio decirle que felicitaciones, que siempre ha estado en la lucha, y decirle, como les dije hace como 2 o 3 meses, el país tiene que agradecerle a Noemí Sanino, que hizo una carambola, o si no habíamos estado, el país hubiera estado en manos oscuras y nunca se hubiera sabido nada. Y ustedes lo saben por qué. Ustedes saben que siempre ellos hacen las leyes a beneficio de ellos y hay manos oscuras ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Javier Marín, por comunicarse con nosotros. Un minutico final para cada uno, conclusiones. Doctor Armando Novoa, ayer el registrador nacional Carlos Ariel Sánchez no recibió al grupo promotor del referendo. ¿Qué van a hacer hoy? Sí, en forma inesperada no supimos por qué razón no fuimos atendidos, ni siquiera se nos permitió ingresar a las instalaciones de la registraduría, pero bueno, son temas menores. Hoy y mañana vamos a recoger miles de firmas. Necesitamos que mañana, cuando se instalen las sesiones extraordinarias del Congreso, la ciudadanía activa manifieste su inconformidad, su rechazo a la inmoralidad, su falta de respeto con la democracia en Colombia. Yo personalmente soy absolutamente escéptico de lo que pueda ocurrir en el Congreso. Quienes fueron los responsables de este orangután ahora se lavan las manos, no hay perdedores, todos somos buenos, todos somos engañados. Congresistas que participaron activamente en la elaboración de ese proyecto ahora salen como los campeones de la rectificación, y esto va a ser, si nos dejamos conducir por ese camino, a una nueva frustración de las expectativas ciudadanas. La firma por el referéndum derogatorio es el camino más seguro para mandarle un mensaje muy claro y contundente a la clase política de rechazo a la inmoralidad que está contenida en esa reforma a la justicia. Doctor Juan Manuel Charri, sus conclusiones. Bueno, las mías son muy sencillas. Yo creo que el Congreso debe archivar el proyecto y sería conveniente que le presentara unas excusas a la ciudadanía y que en el futuro se hiciera, porque no lo olvidemos, el problema es la justicia, que requiere prontas soluciones a gravísimos problemas que tiene. Yo sería partidario de que se creara una comisión que hiciera un estudio y una propuesta para que después fuera debatida y aprobada por una Asamblea Constituyente. Doctora Ángela María Robledo, ¿con qué propuesta va a llegar usted mañana al Congreso de la República? Bueno, seguir explorando los caminos en los que estamos. Creo que hay que seguir trabajando por la recolección de las firmas, que es un espacio de participación ciudadana y de debate. Vamos a seguir trabajando en eso. Lo segundo, estoy de acuerdo, lo hemos venido también señalando, una mesa para reformar la justicia, más justicia para la justicia en Colombia, pero no solo con las altas cortes, con el gobierno nacional, con mucho más ciudadanía, con mucho más academia, ¿cierto? Algo similar a lo que pasó con la reforma a la educación, el intento de la reforma y la privatización de la educación superior en Colombia, una mane para la justicia, porque los jóvenes nos han enseñado el enorme valor del debate y de la deliberación. Y también una alerta. Yo sí creo que una constituyente convocada por los furibistas es abrirle la posibilidad de reelección a Álvaro Uribe Vélez, y creo que él ya tuvo una oportunidad. Entonces, primero lo primero, hay que resolver este tema de la justicia. Doctor José Gregorio Hernández, volvimos a cero, esperando que mañana el Congreso de la República tumbe esa reforma. ¿Quedamos otra vez con la congestión en los juzgados? ¿Quedamos otra vez con la impunidad? Yo soy muy pesimista sobre lo que pueda pasar en el Congreso, en esas sesiones extras que, repito, se salen por completo de las exigencias constitucionales. Y le voy a decir, doctor Novoa, lo que va a pasar en el Congreso. Ya me lo imagino. Lo que van a hacer en esas sesiones extras, porque el Congreso se convirtió en un apéndice del Ejecutivo, es que
van a aceptar las objeciones del presidente. Le van a quitar una serie de elementos allí de los micos que se agregaron a última hora y de todas maneras